Hola, gracias por acompañarnos. Yo soy Hernán Moret y con Jorge Chío hacemos Tiempo Presente, que es un abordaje de los 50 últimos años de historia argentina a la luz de libros escritos por periodistas. Y hoy estamos con Walter Smith para tratar Scioli Secreto, escrito coautoría con Pablo Ibáñez. ¿Cómo estás, Walter? Gracias por la invitación. Me parece aparte una idea muy original el hablar acerca de los libros que, bueno, están marcando la historia contemporánea argentina y hay algunos que incluso hacia adelante repiten también situaciones, ¿no? Sí, eso es lo que justamente nosotros buscamos. En el fondo, libros que hablan de un periodo histórico, la historia es maestra de la realidad, entonces buscar en esos periodos, y bueno, Scioli fue vicepresidente, cuando vos escribías esto, había sido vicepresidente y se presentaba como candidato, ¿no es cierto? Ese era el momento en que fue escrito el libro, ¿no es cierto? Exacto, fue una investigación de 1 año y medio, casi 2 años, con un Scioli que era el candidato, con una Cristina Kirchner que entonces era la presidenta, y bueno, mucha incertidumbre acerca primero de la confirmación de su candidatura y después quiénes iban a acompañarlo en la fórmula, quiénes iban a ir en candidatura a gobernador y demás, que también hacen a los votos que necesitaba en ese momento el kirchnerismo, ¿no? Y por eso la pregunta, ¿no? La historia se repite, ¿va a ser candidato Scioli? Es decir, ante un escenario en donde la economía va a dejar poco rédito para facturar votos, ¿habrá muchos más candidatos que Scioli para el año que viene? Hasta hace unos meses, digamos, la idea era que hubiera varios candidatos. La idea de Cristina estamos hablando, ¿no? Que en todo caso es la que tiene el poder y la que va a tallar en definitiva sobre las candidaturas. Que hubiera 3 candidatos al menos, peronistas, algunos de la provincia de Buenos Aires y otros más para darle algún tipo de volumen a unas PASO. Obviamente eso falta mucho todavía, la situación es muy dinámica, la economía sobre todo, que es lo que va a pesar, así que hay que ver si se mantiene eso, que en algún momento también Alberto Fernández había dicho, ¿no? Unas PASO con candidatos, pero bueno, todo es muy dinámico, hay que ver si esa idea se mantiene y cómo llega el gobierno al año que viene. Por lo pronto son 2 de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque yo te pregunto por Scioli, pero parecería que Massa está como puesto, ¿no? Claro, Massa, se habla también de algún intendente, se ha hecho rodar hace tiempo ya a Eduardo Guado de Pedro, el ministro del Interior, digamos, para ver cómo mide. En definitiva hay que ver qué es lo que en ese momento se requiere. Recordemos que Cristina hace tiempo ya viene diciendo que las elecciones presidenciales del 2023 están perdidas a nivel presidencial, por eso la idea de refugiarse en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, falta mucho todavía y aparte que diga que estén perdidas no quiere decir que vaya, digamos, a dejar de lado alguna estrategia como para ir sumando, digamos, voluntades o para dejar parado de la mejor manera al oficialismo. Claro, y siendo la figura de Scioli, pensando en el vínculo entre él y Cristina o entre él y sus jefes históricos, vos lo estudiaste a fondo con Totó en el libro, ¿vos cómo lo caracterizarías? Porque la gente, vos viste que él ha sufrido mucho bullying, podríamos decir en términos modernos, con el kirchnerismo. ¿Cómo llamás a lo que sería esta especie de cómo él ha soportado todos estos ataques, como humildad, como exceso de ambición, como pusilanimidad, digamos, ¿cómo caracterizarías? ¿Qué es lo que prima en él cuando soporta estoicamente toda esa fárrago de epítetos? Claro, él internamente era un deportista y la competencia, el siempre querer ser el número 1, digamos, marca después una estrategia. El carácter, digamos, esa situación pasiva ante Néstor Kirchner primero y después Cristina Kirchner, en realidad encerraba una estrategia que uno puede vincular con cierta victimización. ¿Por qué? Porque el fracaso de la gestión en la provincia de Buenos Aires era, digamos, responsabilidad de la nación, porque en ese momento, primero Néstor y después Cristina Kirchner, manejaban de una manera férrea los fondos que se le enviaban. Ha habido momentos donde incluso no le enviaban los fondos necesarios para pagar sueldos, que es lo básico. Con lo cual, Scioli aprovechó esa situación, es alguien, digamos, especulador desde lo político, muy racional, digamos, que no era algo espontáneo lo que ocurría. Entonces, él sabía que cualquier cosa que pasara en la provincia, la gente le iba a responsabilizar directamente al gobierno nacional. Entonces, terminó siendo una estrategia muy discutida incluso en el sciolismo, donde hay quienes decían, pero ¿cómo soportás que te digan esto, que te hablen de tal manera, este tipo de desencuentros, desaires? Pero él se mantenía porque sabía que era una estrategia que lo podía llevar
a la presidencia, estuvo muy cerca, ¿no? 2 puntos, no fue gran cosa y no falló él, sino la estrategia, pero era una estrategia clara que él tenía. Y otro punto, a diferencia de otros líderes, otros dirigentes políticos, él nunca quiso construir poder en la provincia de Buenos Aires. No tuvo poder territorial, no tenía un grupo de intendentes que lo seguía, no le interesaba. El único objetivo que tenía él y su equipo era la presidencia de la nación. Digamos que es un resiliente, ¿no? En su caracterización. Si tenemos que elegir un adjetivo, es la resiliencia. Yendo a lo que vos acabás de decir, de la misma manera, es un resiliente porque es el único de ese modelo de celebridades que vinieron a la política, ¿no? Todos los nuevos políticos del siglo XXI no surgen de la celebridad ni deportiva ni artística, ¿no? En general, si miramos Milei, Espert, Gómez Centurión, son gente, o dentro del peronismo y de Juntos, también son gente que viene de los cuadros más jóvenes, digamos. Ya no hay ingreso de celebridades, ¿no es cierto?, la política. Claro, hay una decadencia, mirá, estamos hablando de los 90, una decadencia de la clase política, digamos, y cómo la sociedad lo percibe. Eso fue lo que vio en su momento Carlos Menem, entonces de ahí salieron Palito Ortega, el Lole Reutemann. Hubo intentos con Macri que en ese momento no resultaron, y Daniel Scioli es otro producto. En ese momento, como ahora, o quizás más ahora que en ese momento, pero ya descreía la sociedad en la política. Entonces, Menem vio eso para empezar a traer figuras de otros ámbitos que no sean el político, y la verdad que le fue muy bien, porque tanto Palito Ortega como el Lole Reutemann fueron gobernadores, incluso en algún momento aspirantes a la presidencia o a la vice. Daniel Scioli llegó a ser candidato a presidente, fue gobernador, así que eso lo vio. Después fue mutando un poco, Macri utilizó algo más desde lo deportivo, con Héctor Baldassi en Córdoba, con McAllister, por ejemplo, en La Pampa, que si bien fue candidato, hoy es un operador principal en La Pampa. Entonces fue utilizando también algunas figuras, digamos, que venían de otro lado. Y hoy Carolina Lozada o Martín Tetaz vienen quizás de los medios, de las redes, de sus profesiones, pero el descreimiento de la política me parece que ya no permite que se traigan figuras, en ese caso del deporte o de la actuación, sino outsiders como Facundo Manes, que vienen de otras profesiones, ¿no? Está un poco más sofisticado el tema. Sí, totalmente. Esto quería consultarte. Vos sabés que el Scioli es un fenómeno particular. Es un fenómeno particular porque viene de una actividad deportiva en la cual fue exitoso de acuerdo a cómo mires ese éxito, porque en realidad corría solo después de la muerte de Casiraghi, ¿no es cierto?, el esposo de Carolina de Mónaco. Vamos a ampliar un poco esto. Quedó solo en la categoría, o sea que corría solo. Todos los demás eran en una categoría más baja. Por otra parte, viene del quiebre de la empresa familiar. ¿Por qué tuvo esta...? O sea, la política entiendo que fue una necesidad para él, ¿no?, para recomponer y seguir manteniendo el nivel socioeconómico que venía desde la juventud o desde chico. ¿Por qué tuvo tanto espacio con esos antecedentes en la política? Este es el tema, ¿no? Bueno, hubo mucho marketing. Porque, disculpa Walter, Lole Reutemann, ni hablar, o sea, impecable su carrera. Palito Ortega también, guste o no, el estilo, no sé qué, impecable también, pero él no, o sea, Scioli no. Claro, había mucho marketing en esa presentación. Ahí está. Digamos, ese mensaje llegó, ¿te acordás? Por ahí mucha gente no se acuerda, pero Canal 9 era el que televisaba todas las carreras. Seguro. Era un campeón del mundo argentino en una categoría rara, distinta, con pocos competidores, pero él supo construir, digamos, el marketing alrededor de su competición, de la lancha argentina, un poco mezclado con nacionalismo y demás. Entonces fue bien vendido y la gente lo compró como alguien, digamos, importante, famoso, a la altura de Lole Reutemann, a la altura de Palito Ortega, que tenían carreras mucho más consolidadas y de mayor trayectoria. Y bueno, el punto de inflexión obviamente fue cuando Menem, a través de Claudia Bello, que era una funcionaria en su momento, le ofrece, digamos, el salto a la política, que también hay que entender que eran los últimos años de él, digamos, porque estaba corriendo, pero ya era, digamos, el nivel no era el mismo. Entonces digamos, estaba en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y bueno, también el accidente, digamos, más allá de que fue algo lamentable, digamos, y que uno no se lo desea a nadie, operó, digamos, para ese salto a la política. Y la verdad es que
la primera intervención, en todo caso, más allá de sus candidaturas a diputado, que tuvo como gestión, que fue la Secretaría de Turismo durante el gobierno de Néstor. Claro. Bueno, duró el gobierno de Adolfo, fue el anterior, ¿te acordás razón, que había claro. sido en medio de la crisis. Él tenía una dinámica que era, digamos, una hiperactividad, una gestión que, bueno, mostró algo de alguna inquietud que le sirvió todo ese combo, digamos, para después ser lo que fue. ¿Y qué rol te parece que tiene la vicepresidencia en la política? Porque los tres vicepresidentes, si vemos las dos grandes figuras de la política, digamos, Néstor, por no mencionar a Cristina, digamos, Néstor lo elige a Scioli, que es un bonaerense, y Menem elige a Duhalde y a Rucauf. Los tres bonaerenses, al margen de si uno es porteño y el otro no, ¿qué rol tiene? ¿Por qué se busca un perfil tan parecido en estos casos, digamos? Sí, ahí, digamos, el caso de Duhalde y Rucauf eran dirigentes políticos, sobre todo Duhalde territorial. Es decir, la conveniencia era porque Menem estaba estableciendo una alianza, Menem del interior, con alguien, digamos, con un cacique del conurbano bonaerense, que tenía peso, territorio y sumaba muchos votos. Lo de Rucauf fue más ante un Menem consolidado, digamos, buscó una figura que tenía gestión, que tenía experiencia en la política, con un pie fuerte en el peronismo, pero en el peronismo porteño. Después Rucauf pegó un salto, digamos, a la provincia de Buenos Aires. Ahora, en el caso de Néstor Kirchner con Scioli, no tenía ninguno de esos aditamentos. En realidad, Néstor Kirchner, como iba a competir con Menem, vio en Scioli dos cuestiones. Una, que obviamente era peronista, y la imagen de él era de bastante aceptación, sobre todo viniendo de la crisis de 2001, donde pocos políticos se salvaban. Y la otra era que su pasado era menemista, entonces tenía a su lado a un menemista compitiendo contra Menem, como para que todo el público menemista no se focalizara en el voto a Menem, sino que también Scioli pudiera atraer parte de ese voto. Lo que vino después ya fue distinto, porque cuando, más allá de las peleas, cuando Kirchner lo elige como candidato a gobernador, digamos, Kirchner se apoya en las encuestas. Entonces él mismo dice, no puedo no nombrar candidato, o tener un candidato que es el que más mide. Y era el que más medía. Por todas estas cuestiones que a uno le cuesta mucho explicar y que tienen poco que ver con gestión, con política, pero era el que más medía y bueno, terminó siendo gobernador 2 veces. Marketing, digamos, el vice es marketing, acompaña a una fórmula. Yo creo que la vicepresidencia, digamos, es un pensamiento muy particular, no debería estar porque realmente termina siendo el vicepresidente útil para acordar, establecer acuerdos políticos. Un candidato a presidente establece un acuerdo político con un sector y nombra al vicepresidente en función de eso, en la fórmula, ¿no? Y después, digamos, no mucho más, porque al otro día, digamos, que es elegido, que asume, está presidiendo una sesión en el Senado que realmente lo puede hacer otra persona, otro dirigente, un jefe de bloque, atar acuerdos sobre leyes y demás. Me parece que es una figura muy decorativa que sirve para cerrar acuerdos, atraer votos, si tiene votos, y no mucho más, salvo obviamente... Pero el rol de la provincia, siempre presente en la vicepresidencia, más allá de que a veces el presidente sea riojano, santacruceño o porteño, o en el caso de Macri, Gabriela era de la Prida, ¿no? Es sorprendente, ¿no? ¿Cómo es esta relación entre la provincia de Buenos Aires? Hemos nombrado 75 veces en esta entrevista ya la relación entre la provincia y el país. ¿Y cómo la ves a futuro? ¿Te parece que, viste que hay proyectos, ahora se cuestiona la autonomía, se cuestiona, digamos, de alguna manera la capitalidad, y de alguna manera hubo proyectos también en los últimos tiempos para dividirla, es decir, hoy está en el centro del candelero de discusión, ¿no? Si vos hablás con cualquier dirigente político, sea del partido que sea, te admite una cosa, que la provincia de Buenos Aires, tal como está, es ingobernable. Entonces, si partimos de esa base, la lógica sería empezar a hablar seriamente acerca de cómo dividirla. Sin embargo, nadie quiere hacerlo. No lo quiso hacer el kirchnerismo, no lo quiso hacer, bueno, obviamente, ni Menem, ni Duhalde, ni el kirchnerismo, ni tampoco Mauricio Macri. Porque, en definitiva, si tenés una buena imagen, no gestión, porque es difícil gestionar, una buena imagen en la provincia de Buenos Aires, sabés que es un importante caudal de votos y casi es la mitad de los votos que necesitas a nivel nacional. Entonces, desequilibra. Entonces, nadie quiere, digamos, mantener o hablar de una división. Ahora bien, en nuestro querido Esteban Bullrich, en su libro Una nueva Buenos Aires,
propone 5 áreas, incluso 5 zonas, la costa, Bahía Blanca, Luján, una zona sur, es decir, se empieza a hablar de eso cuando se lo quiere encarar seriamente. Porque los índices de la provincia de Buenos Aires son de los peores del país. Y Alejandro Arlía, ¿te acordás? Tenía una propuesta de división por regiones económicas, no sé si te acordás. Y pensemos en la incidencia de la ciudad, es decir, hay unas 2.800.000 personas que trabajan en la ciudad. La mitad, 1.400.000, son de la provincia de Buenos Aires. Es decir, es inevitable que el AMBA, el área metropolitana, tiene muchas cosas en común que resolver. Es decir, hoy por hoy vos ves casi un muro, digamos, invisible, porque tenés una situación de seguridad en la ciudad de Buenos Aires y otra en el conurbano, una política y otra. Y eso no puede ser, no podés tener una política de salud de un lado y otra del otro, sino que debería ser algo muy común, muy en conjunto, ¿no? Y todos los partidos tienen candidatos que han saltado el cerco, ¿no? Empezando por Lilita, Patricia, Santilli, Ritondo, María Eugenia, ¿no? Todos han tenido gente que ha saltado, Rucauf, Felipe. Bueno, ahí está la comunión que hay. Un intendente me decía 2 cosas que debería pasar en la provincia de Buenos Aires. Una es que el candidato a gobernador por lo menos residiera los últimos 5 años en el lugar. Y otra es que la provincia de Buenos Aires desdoble, pero por ley, las elecciones de las nacionales. Porque lo que te decía es algo lógico. Nunca se discuten en las elecciones los problemas de la provincia de Buenos Aires, se discuten los problemas nacionales. Y la provincia de Buenos Aires tiene muchísimos, pero muchísimos problemas, de acuerdo a la zona, de acuerdo al conurbano, al interior. Hay muchas cosas que discutir y hacer. Sin embargo, terminas discutiendo a nivel nacional si un gobierno, el que está es bueno o es malo, voto en contra o a favor, y eso también le quita peso, digamos, a las decisiones que se toman en la provincia de Buenos Aires. Walter, vos hablas en un momento de a Scioli, volviendo a Scioli personaje, que lo fascinaba Alfonsín. ¿Por qué? Bueno, él se ubica incluso en los actos de Alfonsín en campaña en el 83. Aparte, el padre era radical, es decir, él vio en su casa mesas cenando con Alfonsín a su padre. Entonces, obviamente, Alfonsín era un político cautivante. Si uno podía tener un contacto personal, digamos, íntimo, en una cena, en un almuerzo, me parece que era alguien que obnubilaba. Y eso es lo que le pasó a Scioli. El padre incluso apoyó la campaña económicamente de Raúl Alfonsín. Y esos momentos que él vivió, que Scioli vivió, y el hermano también, con la presencia de Alfonsín en su casa o en algún encuentro al que el padre lo llevaba, bueno, eso terminó por, digamos, obnubilar también a Scioli acerca de la figura del entonces presidente, digamos, que bueno, aparte venía a cumplir una etapa de la democracia clave, ¿no? Siendo importante en esta época, como bien mencionabas hace un momento, el marketing. Hoy, ¿funciona el marketing? O sea, ¿la sociedad consume eso o ya es como que está en alerta y sabe que hay manipulación en todo esto? ¿Funciona como en aquella época? No, creo que no. Primero porque me parece que las redes cambiaron todo. Claro. Es decir, antes... la instantaneidad, ¿no? Exactamente. Creo que el primer ministro de Canadá, Trudeau, dijo en un momento de lo difícil que es gobernar hoy, pero no porque los problemas son muchos distintos, pero porque el votante, digamos, interactúa minuto a minuto. Ya no es cada 2 años en una elección, se pronuncia, cada 4 años se pronuncia y ves qué piensa, o en una encuesta que se hace. No. Minuto a minuto te está cuestionando y a viva voz te está criticando y un gesto tuyo, la forma de vestir, ya, más allá de la gestión, ¿no? Se viralizan los videos y lo que muchos políticos hoy no son conscientes es el nivel de interacción y de participación de la gente, no solo clase media, sino clase media baja y clase baja que tienen en las redes. Cómo se informan permanentemente, a veces por fake news, pero no importa, están más que informados a través del celular, a través de las redes e interactúan. Entonces, una gestión se hace difícil y también es difícil hacerles creer una cosa cuando en realidad es otra. Esto del marketing con una frase, un eslogan, ya está. Sirve, suma sí, pero no es determinante como antes, me parece. Y en función de esa realidad,
¿qué perfil tiene que tener el próximo candidato? Volviendo a la pregunta inicial, digamos, ¿cómo ves palomas, halcones? ¿Qué perfil tiene que tener ese candidato? Me parece que el perfil tiene que tener un importante nivel de gestión o de propuestas que hagan a la gestión. Como hablamos recién, se ha invertido. Antes era importante el marketing, el relato, digamos, qué es lo que mostrabas o ficticiamente mostrabas. Ahora es qué es lo que hiciste, lo que haces y lo que propones concretamente. Hay estudios acerca de cómo la clase media, por ejemplo, es mucho más escéptica acerca de lo que vos le proponés. Quiere más hechos concretos, quiere ver tu plan, digamos, para ver cómo salís de esto. Ya no basta con decir, vamos a terminar con la pobreza, vamos a crear empleo. No, quiero saber cómo lo vas a hacer. Y me parece que el desencanto es tal que la sociedad en su conjunto quiere saber cómo y que, como solemos decir, que no haya tanto humo, que haya más realidad. Entonces es muy importante lo que tengas vos para mostrar. Hay mucha desconfianza, mucha falta de credibilidad, entonces me parece que el próximo, sobre todo una crisis económica que va a ser inevitable, el próximo candidato, el próximo gobierno debe mostrar, o quien aspira a la presidencia, debe mostrar que tiene los recursos y cómo va a ser, en todo caso, para tratar de desentrañar este gran problema que es la economía en la Argentina, ¿no? Sin embargo, los medios no dan para tantos debates, me parece, y no profundizan hoy suficientemente. Da la impresión que la gente quiere eso, pero no sé si es lo que está dando vueltas en el mercado, ¿no es cierto? Salvo quizá la clase de economía de Milei y de Cristina, ¿no? Que Cristina apareció 2 o 3 veces dando sus clases en el conurbano y Milei lo hace continuamente, el otro día en el Broadway, creo. Sí, viste que hay momentos, ¿no? Es como en las encuestas. Hoy hablar de una encuesta que dice qué intención de voto tiene un dirigente, me parece que, digamos, está totalmente desfasada en el tiempo. La gente no tiene el chip hoy, no está en modo electoral a quién voto. Va a estarlo en marzo, abril, mayo del año que viene, ahí sí. Y me parece que una cosa son los momentos, ¿viste? Las fotos. Está la foto de la discusión, de los halcones, de confrontar, de la grieta, pero hay otros momentos que son en los que vos tenés que elegir, digamos, qué futuro, qué plan tenés. Entonces me parece que ahí cambia la situación, que la gente no opina lo mismo. Es como la inseguridad. La inseguridad, digamos, es algo recurrente, es algo terrible, pero es que sin embargo está comprobado que en el momento de votar no es la prioridad. La prioridad es la economía. Entonces, hay situaciones que hoy se manifiestan, y aparte con las redes, crudamente, que parecen, digamos, que esto es definitorio, que por ahí hay que ir, pero hay que esperar, me parece, a mitad del año que viene para saber por dónde pasa el interés de la gente, que a veces, o últimamente por lo menos los políticos, le están errando bastante. Si estás hablando de cuestiones programáticas, estás más cerca de pensar que los candidatos van a ser palomas que halcones, ¿no? Sí, porque hoy los extremos son confrontativos, digamos, pero como decía Massa, esa definición, la ancha avenida al medio, bueno, que él la dejó, ¿no? Pero esa está, digamos. Me parece que la gente hoy quiere tranquilidad, quiere certidumbre, quiere algunas reglas claras como para saber cómo tiene que desempeñarse, y eso no se lo da la confrontación, eso se lo da, digamos, un plan. Y hay que ver quién tiene plan, quién tiene equipo y quién puede llevar adelante esto de una mejor manera, proponiendo y aparte con cosas concretas, ¿no? Sí, de todos modos hay que ver lo que la gente dice que quiere y después lo que termina eligiendo, que no parece que sea, ¿viste?, tan veleidoso los electorados últimamente, según vemos en el mundo, que suena lógico, ¿no? Vos manejás un cúmulo grande de información, así que sería lógico que esté más acertado que pensar en que dominen el escenario los halcones, ¿no? Uno sospecha a veces que la gente quiere ver un poco de ruido, que dice querer una cosa, pero después... Claro, yo creo que es económico. La discusión inevitablemente ha sido siempre económica, salvo cuando estamos bien y la gente ya veía otras cosas, la corrupción, la inseguridad, pero cuando la economía está mal, digamos, el corazón apunta a eso. Lo otro va a ser importante, pero me parece que lo económico, inevitablemente, porque vamos a seguir en esta situación de crisis, va a ser el eje, digamos, a partir del cual la gente va a votar. Y después, bueno, con los otros aditamentos que no son menos importantes. Una definición que es un diagnóstico. Así que gracias, Walter. Muchas gracias por acompañarnos y a ustedes por seguirnos. Y nosotros, como terminamos siempre, te vamos a pedir que nos firmes el libro. Sí, cómo no. Será un placer.